Olympe de Gouges, escritora y heroína francesa que reivindicó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el marco de la Revolución Francesa, por lo que es considerada una precursora del moderno feminismo. Hija de una vendedora de objetos de tocador, su padre fue según unos Luis XV y según otros historiadores el poeta Lefranc de Pompignan. Contrajo matrimonio a los 15 años con un tal Aubry, el cual murió a poco tiempo dejándole unos 70,000 francos de renta y pasó entonces a París, en donde tomó el nombre de Olympia de Gouges. Se dedicó a la literatura. Al estallar la Revolución Francesa adoptó los principios y las ideas, pero después combatió el sistema del terror y a sus hombres con una energía que la conduciría al caldazo. Se dice que había tratado de encargarse de la defensa de Luis XVI y que al ser rey ejecutado envió una carta insultante a Robespierre, el cual entregó a Olympia al tribunal revolucionario que la condenó a morir en la guillotina. Dentro de sus contribuciones a la teoría feminista se encuentra que durante los días de su actividad política dio al teatro 3 obras más: Mirabeau en los Campos Elíseo, 1791, El convento o los votos forzados, 1792, y Les Vivadières, 1793. Escribió además El príncipe filósofo, obra en la que, en forma de cuento oriental, expone sus ideas acerca de los derechos de las mujeres, y muchos opúsculos sobre cuestiones sociales como El espíritu, Las tres urnas y Un testamento político. De entre otros ellos destaca la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 1791, título que calcó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. Mary Wollstonecraft es autora, entre otras obras, de Una reivindicación de los derechos de la mujer, 1792, considerado como el primer escrito teórico del feminismo. Ella viajó a Francia durante la Revolución y de vuelta a Gran Bretaña se casó con William Woodwick, 1797. Murió al dar a luz a una niña que sería con el tiempo esposa de Percy Bysshe Shelley. Escribió en 1790 Vindicación de los derechos del hombre, en la que rebatía las opiniones del antirrevolucionario pensador inglés Edmund Burke. Mary llegó a París en 1792, un mes antes de que la revolución rebanara la cabeza de Luis XVI, y toda Francia se sumiera en una confusión. Es en esta época cuando lee el documento de Charles Maurice de Talleyrand-Périgot, envía a la Asamblea Nacional Constituyente y en el que recomienda que la educación de las mujeres se mantenga simplemente a nivel doméstico, sintiendo que esta oportunidad se le escapaba entre los dedos. Mary publica la cual será su obra maestra, Vindicación de los derechos de la mujer, un ensayo que se convertiría en una de las primeras obras feministas, si bien el término no será popular hasta un siglo después. María Zambrano, hija de Blas José Zambrano García de Cervantes, natural de Segura, León, Badajoz, y de Araceli Alarcón Delgado, natural de Bentíquer, Almería. Ambos maestros de la escuela graduados de Vélez. En 1913 a 1921, María comienza el bachillerato, solo ella y otra muchacha asisten a clase entre puros jovencitos. En 1921 inicia sus estudios oficiales de filosofía como alumna libre en la Universidad Central de Madrid. En 1928 interviene activamente en algunos de los movimientos estudiantiles más vivos de Madrid a través de la Federación Universitaria Española. Colabora en los periódicos Liberal y La Libertad de Madrid y Manantial de Segovia. Contrae una fuerte tuberculosis que desde el otoño de 1928 hasta la primavera de 1929 lo obliga a guardar cama. Simone de Beauvoir. Proveniente de una familia burguesa de la capital gala, su madre era una devota católica, mientras que su padre era ateo. Él invitaba a la joven a expandir su visión y sus conocimientos sobre el mundo mediante la lectura. Beauvoir está profundamente marcada por una exaltada fe a Dios, queriendo ser la mayor monja, pero al llegar a los 14 años abandona definitivamente estas creencias, asegurando que Dios simplemente no existe. En torno a los 16 años de edad, en 1926, después de haber obtenido certificados de matemáticas generales, literatura y latín, comenzó a estudiar filosofía en 1929. Tenía licenciatura en filosofía con certificaciones de ética y psicología, titulada con una tesina sobre Leibniz, reconocido como el último genio universal. Dentro de sus aportaciones a la teoría feminista encontramos El segundo sexo. Es sin duda alguna obra imperdible para quien quiera sumergirse en el feminismo. Es por ello que consideramos que estas obras es su más grande aportación al feminismo. Simone distingue entre los conceptos de sexo y género. Por un lado, el sexo es algo biológico definido por los cromosomas X y Y, mientras que el género se entiende como la construcción histórica y social de lo que es ser hombre y ser mujer.
Beauvoir también sostiene que la opresión hacia las mujeres está fuertemente vinculado al concepto histórico de lo que es la feminidad. Se refiere a las mujeres como el segundo sexo, debido a que tradicionalmente ellas han sido definidas en función de su relación con los hombres. Betty Friedan nació en la ciudad norteamericana de Peoria, Illinois. Su padre, Harry Goldstein, era un empresario de origen ruso y judío, que regentaba una tienda de joyas. Su madre, Miriam Horowitz, de origen húngaro, trabajaba como editora en un periódico. Sin embargo, cuando contrajo matrimonio, tuvo que dejar su trabajo para empezar a tener hijos. Se graduó en psicología en el Smith College en 1942. Un año después, se marchó a la Universidad de California, donde había conseguido una beca. Se trasladó a Nueva York, donde colaboró con varias publicaciones. Betty era editora, redactora y reportera. Había alcanzado la independencia económica. Las contribuciones que Betty tuvo a la teoría feminista es en sí que Betty Friedan se convirtió en todo un referente a los nuevos planteamientos feministas de las últimas décadas del siglo XX. Su obra junto al segundo sexo de Simone Beauvoir se eligieron como referentes indiscutibles de la tercera ola del feminismo. En 1966 ayudó a fundar la Organización Nacional para las Mujeres, la National Organization for Women, NOW, y se volcó de lleno en la lucha de la reincorporación de las mujeres al mundo laboral en condiciones de igualdad salarial con los hombres. El 26 de agosto de 1970, con motivo del 50 aniversario del logro del sufragio femenino, encabezó una multitudinaria manifestación en Nueva York de más de 50,000 personas que, bajo el título de Woman Strike for Equality, huelga por la igualdad de las mujeres, reivindicaba la igualdad laboral entre hombres y mujeres. Rosario Castellanos. Durante su infancia vivió en Comitán, Chiapas, de donde procedía su familia. Se graduó de maestra en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1950 y más tarde en la Universidad de Madrid llevó cursos de ética y estilística. Trabajó en el Instituto Indigenista Nacional de Chiapas y en la Ciudad de México, preocupándose de las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres en su país. En 1961 obtuvo el puesto de profesora en la Universidad Autónoma de México, donde enseñó filosofía y literatura. Posteriormente desarrolló su labor docente en la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Colorado e Indiana, y fue secretaria del Pen Club de México, dedicada a la docencia y a la promoción de la cultura de diversas instituciones oficiales. En 1971 fue nombrada embajadora de Israel, donde falleció a cabo de 3 años, víctima al parecer de un desgraciado accidente doméstico. Dentro de sus contribuciones a la teoría feminista encontramos que sus obras se destacan sobre la cultura femenina, incluyendo su único volumen de teatro, El Eterno Femenino. Se desprende de una clara conciencia del problema que significa para su autora la doble condición de mujer y ser mexicana. En cuanto a sus aportaciones al feminismo, Rosario Castellanos, a través de la literatura mexicana, con sus trabajos de poesía, abrió muchos caminos a las mujeres poetas, que como ella buscaban un lugar y reconocimiento dentro de las letras. Gracias a ella se reconoció a la poesía realizada por mujeres como un lenguaje extraordinario, capaz de narrar cosas diversas y sorprendentes. Rosario Castellanos permitió conocer que el chiste de la poesía es la combinación del ritmo, las imágenes, los temas, ya que un poema está bien combinado resulta atractivo y si no, pues no. Graciela Hierro Pérez Castro perteneció a una generación en la que el destino natural de la mujer era el matrimonio y la crianza, la cual se reveló para construir su propio camino. Al mismo tiempo que educaba a su hijo e hijas, realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en filosofía en la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de México, situación que la llevó a realizar estos procesos en tiempos más prolongados que los acostumbrados para el desarrollo de dicha profesión. Graciela Hierro aprendió que la filosofía de la disciplina metodológica ocupada de la reflexión teórica y de la metodología, praxis humanística y existencial. Dichas cavilaciones despertaron casi de manera inmediata su interés por la ética, entendida como la reflexión en torno a los problemas morales que por la definición del bien estudio con profundidad de las corrientes de griega, especialmente a Epicuro, los diálogos socráticos y la ética aristócrata, la cual guió su interés moral y pedagógico hacia el sentido práctico de la disciplina. Sus investigaciones en filosofía de la educación la llevaron a formular un concepto de educación unido indisolublemente a la ética, ya que a su juicio no se puede concebir a una persona educada sin moral autónoma. Dentro de sus aportaciones al feminismo está que en 1978 fundó en México la Asociación Filosófica Feminista, afiliada a la Society for Women in Philosophy, SWIP, de Estados Unidos de Norteamérica, y formó parte de grupos de estudiosas feministas de México, Estados Unidos, Canadá y Argentina.
A ella se le debe la introducción a la filosofía feminista en nuestro país, temática que abrió con la realización de la primera mesa redonda, en torno a la pregunta: ¿existe una naturaleza femenina? En el tercer Coloquio Nacional de Filosofía, organizado por la Asociación Filosófica de México en 1979. Victoria Camps se doctoró en Filosofía por la Universidad de Barcelona en 1975, bajo el magisterio de, entre otros filósofos y pensadores, José Luis López Araguirén y José Ferreter Mora, y con posterioridad ejerció la docencia de manera ininterrumpida en la Universidad Autónoma de Barcelona, la UAB, desde 1972 como profesora y desde 1986 como catedrática de Ética y de Filosofía del Derecho Moral y Político. Entre 1990 y 1993 fue vicerrectora de dicha universidad. Dentro de sus aportaciones a la teoría feminista, Victoria Camps nos introduce en su sugerente ensayo con un pronóstico optimista: el siglo XXI será el siglo de las mujeres, como si se tratase de un efecto inminente deudor de los esfuerzos feministas durante este siglo que se acaba. Pero enseguida se pone en manifiesto la retórica de ese desiderátum de consecución depende de que el feminismo dé un giro a su discurso. Su crítica va dirigida sin duda contra el denominado feminismo de la igualdad, al que se considera anclado de una defensa teórica de la igualdad formal de los géneros, mostrándose ineficaz para contribuir a solucionar los dos grandes problemas que todavía aquejan al mundo de las mujeres, a saber, la discriminación tanto en la vida doméstica, donde siguen desempeñando esas tareas casi en exclusiva, como en la vida pública, donde solo con cuentagotas ocupan puestos directivos y de responsabilidad. Celia Amorós es una filósofa, escritora y ensayista española teórica del feminismo. Ha sido un referente clave en el llamado feminismo de la igualdad. Ha centrado una parte importante de su investigación en la construcción de las relaciones entre Ilustración y feminismo. En 1987 creó la Universidad Complutense de Madrid el Seminario Permanente Feminismo e Ilustración. El 14 de noviembre de 1990 asumió la dirección del Instituto de Investigaciones y estuvo frente a esta hasta 1993, año en que Amorós inicia una estancia en la Universidad de Harvard. Dentro de sus aportaciones a la teoría feminista, su libro Hacia una crítica de la razón patriarcal constituye un nuevo enfoque desde la perspectiva de género de la filosofía, y esta pone en manifiesto los sesgos androcéntricos y reivindica una revisión crítica de parte de las mujeres de la misma. Angela Davis. El lugar donde vivía ella y su familia era llamado Dynamite Hill, Colina Dinamita, por el gran número de casas de afrodescendientes asaltadas por el Ku Klux Klan. Hija de un mecánico de coches y una profesora de escuela, la cual la pudieron llevar a la Gran Manzana, la cual le abrió la mente, y allí Angela Davis llegó y leyó el manifiesto comunista. Se acercó al socialismo y terminó uniéndose a una organización juvenil marxista llamado ADVA. Sería el inicio del camino que optó, el de la lucha. En 1961 Davis se matriculó en la Universidad Brandeis de Boston, Massachusetts, para estudiar francés. En el verano de 1962 ella viajó por primera vez a Europa para participar en el Festival Mundial de la Juventud celebrado en Helsinki, Finlandia. Dentro de sus aportaciones a la teoría feminista está su obra Mujeres, Raza y Clase, un estudio de la historia del movimiento de liberación de las mujeres de Estados Unidos, donde la época de la esclavitud en adelante muestra cómo el feminismo estuvo siempre plagado de prejuicios de raza y clase. Su publicación supuso un punto de reflexión en el feminismo. Las observaciones de Davis abrieron un nuevo debate acerca de qué voces debían escucharse en los movimientos feministas, qué cuestiones debían ser consideradas cuestiones de las mujeres, y sobre la necesidad de la diversidad, tanto en el liderazgo como en el pensamiento y la táctica. Martha Nussbaum, hija de George Craven, abogado de Filadelfia, y Betty Warren, diseñadora de interiores. Nussbaum es una de las filósofas contemporáneas más relevantes de nuestra época. Estudió teatro y lenguas clásicas en la Universidad de Nueva York, y tiempo después, en 1969, se doctoró en filosofía por la Universidad de Harvard, especializándose en filosofía antigua, griega, romana y filosofía moral, ética y política. Enseñó filosofía y otras obras clásicas en Harvard, y actualmente ocupa la cátedra de Derecho y Ética en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Derecho y la Divinity School de la Universidad de Chicago. Dentro de sus aportaciones a la teoría feminista, encontramos que a partir de la discriminación que sufría por ser mujer, así como las limitaciones para destacar y sobresalir entre los hombres, cuando cursaba la carrera de filosofía en la Universidad de Harvard, reflexionó sobre la falta de igualdad de oportunidades, así como la falta de derechos de mujeres, y nos dice: las mujeres han sido tratadas de manera injusta a lo largo de la historia. No solo es una defensora de los derechos de
las mujeres, sino también de los derechos de los niños, de la comunidad homosexual, de los animales y defensora de los derechos del ser humano. Marta Lamas. Sus padres, originarios de Argentina, realizó estudios de etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Posteriormente hizo una maestría y un doctorado en antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional de México. Justo en la máxima casa de estudios UNAM, es integrante del comité editorial del Programa Universitario de Estudios de Género. Es fundadora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, donde ofrece capacitación a jóvenes de ambos sexos en materia de perspectiva de género. Ha publicado sus diversos libros y ensayos enfocados al feminismo, entre ellos Diversidad cultural y tolerancia. En el 2000, Cuerpo, diferencia sexual y género, 2002, Sexo y política, 2014. Dentro de sus teorías y aportaciones en la teoría feminista, desde la década de los 70, María Lamas ha sido una de las principales voces a favor de los derechos de las mujeres en México. Temas como discriminación, prostitución y aborto son algunos de los principales en su agenda. Lamas encabezó siempre y ha hecho hincapié en que el feminismo es un tema que también compete a los hombres, pues ambos salen ganando. María Marcela Legarde y de los Ríos. En su juventud, Marcela Legarde fue militante del Partido Comunista Mexicano, del Partido Socialista Unificado de México y del Partido Mexicano Socialista. Se presentó a las elecciones como candidata independiente en las listas del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y fue elegida como diputada en el Congreso Federal Mexicano entre 2003 y 2006. Durante la legislatura destacó su trabajo a favor de los derechos de las mujeres. Dentro de sus aportaciones en la teoría feminista, ha acuñado el término feminicidio para describir la situación en Ciudad Juárez, y logró la creación de una comisión especial de feminicidio en el Congreso para investigar el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez. Dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana, por la cual se descubrió que el feminicidio no solo es exclusivo de Ciudad Juárez. Promovió el delito de feminicidio en el Código Penal Federal y de la Ley General del Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, ley vigente en México desde el 2 de febrero del 2007. Amelia Bar Cárcel. En 1982 se doctora en filosofía. Amelia es reconocida como una filósofa, escritora y una de las máximas exponentes del feminismo de la igualdad. Esto la ha llevado a configurarse como una de las mujeres más representativas del ideario feminista y progresista, ocupando puestos de responsabilidad en diversas instituciones y organismos, también desarrollando ahora desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero también a lo largo de toda su carrera como profesora desde 1977 y catedrática de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Oviedo 2002. Es extraordinario su trabajo en el mundo de la docencia y la investigación. Dentro de sus contribuciones a la teoría feminista, ella define su pensamiento feminista, que es el tematizar el feminismo dentro de la historia canónica de la filosofía política. El libro que realiza su más nítida aportación a la teoría feminista y su cronología es Feminismo en el Mundo Global, 2008. Amelia nos dice que el feminismo es aquella tradición política, la modernidad igualitaria y democrática que mantiene que ningún individuo, que la especie humana debe ser excluido de cualquier bien y de ningún derecho a causa de su sexo. Feminismo es pensar normativamente como si el sexo no existiera. Judith Butler. Judith Butler, nacida en el seno de una familia de ascendencia judío-húngara y judío-rusa, la mayor parte de su familia materna pereció durante el Holocausto nazi. De niña y de joven asistió a la escuela hebrea y a clases de ética judía, donde se familiarizó por primera vez con la filosofía a los 14 años. Estudió filosofía y sociología en la Universidad de Yale. De igual manera, se doctoró de filosofía con una tesis sobre el impacto Hegel en el pensamiento francés del siglo XX. Dentro de sus aportaciones a la teoría feminista es su teoría performativa del sexo y la sexualidad. Butler llega a esta conclusión basándose en las teorías del Foucault, Freud y sobre todo Lacan. Esta teoría cuestiona la consideración de que los sexos, los géneros y la sexualidad son algo estable, partiendo de que la orientación sexual y la identidad de género son construidas socialmente. Por tanto, no hay papeles sexuales determinados biológicamente en la naturaleza humana, sino formas socialmente variables de representar uno o varios papeles sexuales. Esta teoría rechaza la separación de los individuos en categorías universales, homosexual, heterosexual, mujer, hombre, pues esconden un gran número de variaciones.